Veníamos bien, otro programa de política, con la conducción de Rubén Bárcena y la producción de Natalia Ferrante. Producción general, sección 8 política, Infoplatense y Papercraft. Ahora, periodismo por periodistas en Veníamos bien, otro programa de política. Estamos con Gabriel Morini, quien es periodista, director de Radio Universidad. Durante 5 años fue el conductor de No Corras que es peor, un programa que yo escuchaba mucho y que para mí fue uno de los mejores programas periodísticos y de interés general que se emitieron acá en la ciudad. Y que salía por la Radio Provincia, la FM de Radio Provincia. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por ese elogio, Muchísimas gracias. No, posta. Es más, tengo amigos como Gaby Rulli, que era fanático también. El querido Boya. Claro. Que le mandamos un saludo porque debe estar Fuerte escuchando. Sí. Mirá, te cuento cómo es la mecánica. Dentro de lo que es la rutina del programa, nos pareció con la producción interesante tener la participación de un colega para analizar algunos temas y hablar de periodismo, sobre todo periodismo político. Uh-huh. Porque hay un montón de temas, por ejemplo, el sábado pasado, que fue nuestro primer programa, estuve con Alcira Martínez, quien es la editora de Contexto. Lo leemos siempre. Exactamente. Y bueno, con ella estuvimos hablando justamente de cómo setear la agenda, de muchos temas que otros medios no cubren, uh-huh. Y después un poco de la realidad. A mí me interesa porque sé que vos estás en ese tema, o sea, en temas que muchos otros a veces no se enfocan. ¿Vos qué expectativas tenés con esto que destapó Ramos Padilla, el juez federal de Dolores, y con este caso de un pseudo espía y con todas las implicancias que tienen? Porque al abrir el programa yo le comentaba a la audiencia que inclusive el gobierno nacional pidió que lo corran del puesto. Sí, leíamos un paper, ¿no?, del Ministerio de Justicia en las últimas horas en ese sentido. Las expectativas que tengo, vamos a ser absolutamente sinceros, las expectativas que tengo respecto a que esto llegue a un destino judicial uh-huh. potable son pocas. Claro. A mí, yo creo que el Poder Judicial en la República Argentina es el único poder que conserva características claramente monárquicas. Sí, una corporación. Es absolutista. Sí. Es absolutista. No deja margen a otra cosa. No, pero no, a ver, vamos a trazar algunos paralelismos. La universidad, ¿no? La universidad que en su forma de gobierno contiene una diversidad, una pluralidad y una búsqueda, digamos, de cristalización democrática muy, muy importante, ha hecho, no solamente en La Plata, tal vez en La Plata con mayor énfasis, pero ha hecho a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina, todo el sistema universitario federal, una búsqueda de cerrar algunas cuentas con su pasado más ominoso, muy, muy clara. No quedan prácticamente docentes que hayan estado vinculados a los ejes de la universidad de la dictadura. Uh-huh. No quedan. Claro. En sus estatutos, la universidad ha previsto la cantidad de jueces nombrados por la dictadura que sigue habiendo hoy por hoy en la República Argentina es impresionante. Sí, sobre todo con esta cuestión que tienen que, bueno, salvo ahora la modificación que hubo hace unos años de que los integrantes de la Corte a determinada edad se tienen que jubilar, uh-huh. El resto son vitalicios. Exactamente. O sea, sí. Tranquilamente, y como bien decís vos, en distintas estructuras y fueros federales. Los jueces de la Corte están recomendados a jubilarse, claro, a los 70 años. Están recomendados a hacerlo. Pero algunos no lo hacen. Pero no están obligados a hacerlo. Claro. Sí, yo me acuerdo el juez Fait, que tenía 90 y pico de años y te acordás que se había agarrado el sillón. Exacto. Eso es un rasgo absolutista. Claro. Es un rasgo monárquico. No es un rasgo propio de la República. Ni es democrático, ¿no? mínimo. Y por ende, República y democracia desde
desde Montesquieu en adelante, son conceptos que van tan anudados, que realmente aquello que no tenga rasgo republicano difícilmente sea democrático, por lo menos en el marco occidente. Es clarísimo eso. Uh-huh. Bueno, ese poder no lo es. Todos los intentos de democratización de la justicia, algunos más osados, otros menos, han fracasado fundamentalmente por la dinámica propia que el Poder Judicial tiene para entorpecer a los otros poderes. Claro. Entonces, a mí me resulta realmente muy difícil que llegue a un buen puerto en términos judiciables lo que Ramos Padilla, lo que en realidad Horacio Berbisky, con una investigación periodística, de algún modo descubre, y Ramos Padilla empieza a desenrollar como pasó el otro día, que fue al Congreso. Ahora vuelve al Congreso, pero está citado por la Comisión Bicameral de Inteligencia. Va a ser a puertas cerradas, obviamente, porque ahí él sí va a mostrar un montón de documentación. Es competente que lo haga en ese ámbito. Por supuesto. El otro día estuvo invitado a la de Libertad de Expresión, porque entre lo que él estaba investigando, digamos, había involucrado periodistas. Exactamente. Entonces, digamos, se encontró el hueco por ahí, la posición, como para poder decirle, bueno, venga al ámbito legislativo y muestre o cuente qué está pasando con esta situación. Ahora, después, más allá de cuál pueda llegar a ser el resultado en términos judiciables, a mí me parece muy interesante que le echemos un ojo severo, en términos periodísticos, uh-huh, a esta cuestión. Porque esta cuestión revela un montón de cosas. Revela la injerencia que poderes externos, en este caso la Embajada de Estados Unidos, a través de alguna agencia oficial de los Estados Unidos con trabajo en el territorio estadounidense y en distintos territorios a nivel global, realiza permanentemente, cómo los poderes, cómo los diferentes poderes, la arquitectura de poder de determinados países se valen de esos trabajos. Porque eso es lo que encontramos. Acá lo que encontramos es un espía presuntamente vinculado. No hubo ninguna desmentida del poder de los Estados Unidos diciendo no tiene ningún vínculo con la DEA. Inclusive D'Alessio a una persona que detuvieron en el marco de causas en la que señor D'Alessio está involucrado, fue trasladado en una camioneta que está patentada a nombre de la Embajada de Estados Unidos. O sea, te prestan hasta los autos para que hagas las cosas. Exactamente. Es un tema hay ese. Hay operaciones montadas de un poder externo, pero de las cuales el poder político local se vale para poder obstruir las chances de su adversario. Es terrible. Sí. Y eso en detrimento, incluso muchas veces, de los intereses nacionales. Claramente. ¿No? Entonces, además no es novedoso, porque el actual presidente estuvo involucrado en una causa judicial que investigaba escuchas ilegales, espionaje, sobre familiares de víctimas de la AMIA y docentes. ¿Vos te acordás la respuesta de Mauricio Macri cuando le preguntaron por qué había puesto al comisario titular de la primera expresión de la policía local? ¿Quién se lo había recomendado? ¿Vos te acordás de esa respuesta de Mauricio Macri? Sí, decirle. Fue por recomendación de la Embajada de los Estados Unidos y la Embajada de Israel. Lo dijo abiertamente. Mauricio Macri. Lo dijo abiertamente. Exactamente. Sí. Por eso, digo, a veces cuesta comprender la sorpresa que causa en determinados ámbitos cuestiones que, digamos, no es que uno ande sospechando todo el tiempo, pero si ya pasó una vez, es posible que pase otra vez. Ahora, digamos, porque son mecanismos que están, como bien vos decís, hay poderes instituidos que tienen un comportamiento determinado. Esos comportamientos, si una vez se incurre en algún tipo de mecanismo que no es muy claro o es turbio, digamos, lo muy probable es que si no tiene un control efectivo por parte de los otros poderes del Estado, ya sea legislativo, el poder ejecutivo, porque estamos hablando en este caso del poder judicial o de las fuerzas de seguridad, digo, seguramente va a volver a pasar, porque nadie los controla. No, por supuesto. Y lo que es terrible es que esas operaciones estructuren el devenir político de una nación. Porque la verdad es que sin esas operaciones podemos
pensar, repasar en los últimos 5 o 10 años. Yo, si querés, pongo un punto de partida, año 2008, un conflicto de intereses severísimo en el marco de la argentinidad, si querés. No, el tema del conflicto. De ahí en adelante, este tipo de operaciones han sido establecidas permanentemente en función de poderes fácticos, de poderes reales y en contra de la soberanía popular. Claro. Y funciona muy aceitadamente, Sí, pero sí, muy, sí. muy aceitadamente. No es que, digamos, que se complotan, vamos a hablar en potencial, porque todavía están en el marco de una investigación, pero que eventualmente se complotan determinadas personas y, No. digamos, es un mecanismo que está estructurado. Es un mecanismo en el que... No quiero decir mucho mecanismo porque justamente... Es la palabra que utilizaba el espía claro. periodista Santoro para definir los supuestos actos de corrupción dentro del kirchnerismo. Del kirchnerismo. No es nueva la palabra, la utilizaban también en Yo vi Brasil, una ¿no? en Brasil con el tema con el Overdress. lavallato, exactamente. Claro. Y es un tema ese, la verdad que, como vos bien decís, y tenemos todo un sistema, digamos, parte, no todo, por suerte, parte del Poder Judicial involucrado. Tenemos parte de lo que es la parte del Estado que tiene espías, todos los países tienen espías, pero y también tenemos injerencia de un poder extranjero. La verdad que es muy difícil si encima no se le da participación a otros poderes de Estado. Porque, como bien vos decís, digamos, el Estado está diciendo, o sea, parte de los que se ven involucrados, porque nadie acusó a nadie del Poder Ejecutivo, pero el Poder Ejecutivo reaccionó como si lo hubieran hecho pidiendo que remuevan al juez Ramos Padilla. Claro. Pero convengamos que lo que sí se supo, por ejemplo, no hay un diputado nacional del Frente para la Victoria que está preso, que es Julio De Vido, que se valieron en el testimonio reservado de este D'Alessio, sí, para meterlo preso porque se había caído una prueba que era de un perito que era trucho. En torno a Enarza. En Arza, claro. Pero también se conoció estos días que estaban haciéndole operaciones a la gente del socialismo santafesino para ensuciarlo, para mezclarlo con una banda narco que se llama Los Monos, que, si mal no recuerdo. O sea, que no es que se enfocan únicamente en un sector de la policía, o sea, ensucian para todos lados. Se valen de los medios de comunicación que, a ver, no son carmelitas descalzas que son engañados, que son cómplices, claro, en orquestar eso. ¿Y en función de qué? Y esto me parece que es lo más terrible. En función del deterioro del tejido social, del deterioro o de la extinción del aparato productivo argentino, porque eso es lo más atroz. A mí me parece atroz, sinceramente, lo que está ocurriendo, todo esto que se está de algún modo mostrando y lo que empieza a quedar a la luz. Pero es nada más que la punta del iceberg. Lo que está debajo, lo que está a punto de congelación, es mucho más severo, que es la destrucción de nuestro aparato productivo. Hoy por hoy, mientras con mega operaciones de prensa gubernamentales, con la asistencia de agencias extranjeras, se van montando en la Argentina estos escenarios. Mientras se montan estos escenarios, lo que se está destruyendo en la Argentina es el aparato productivo. Hoy, tan solo el 52% de la capacidad industrial instalada está en funcionamiento en la República Argentina. Esto quiere decir que el 48% de la industria, la que mejor dividendos otorga, la que mejor salarios paga, es decir, la que mejor distribuye riqueza, ¿no? Eso es la industria, hoy está detonada. El 48%, la mitad de la industria argentina está paralizada. Capacidad instalada estamos hablando. Sí. Los tipos que prometían inversiones, lluvia de inversiones, han generado eso. Que el 48% de la capacidad instalada, eso tiene un vuelto. Y esto es lo que tenemos que explicarle, necesariamente tenemos que explicarle a la gente. Esto tiene un vuelto. Claro. Y el vuelto es que los niveles de desocupación van a explotar en la República Argentina. Los niveles de exclusión social, de hambre, de marginalidad también van a explotar en la República Argentina, y la ansiedad de paz social se hace absolutamente quimérica, imposible. Sí. Y vos podés tener entrenado
miles de gendarmes para eso, pero no, en algún momento la cosa estalla. Sí, cuando vos rompís... Quiero aclarar que no estamos deseando que pase, porque por lo general siempre los que salen lastimados son del palo de los que menos tienen, ¿no? Mal, claro. La estamos pasando mal todo. Pero es un dato de la realidad. El otro día un colega hizo una broma así con mucho sarcasmo que dijo: ¿cómo hicieron para meter tanta inflación en un mes tan chiquito como febrero? Porque la verdad que le metieron... Claro, tenés 28 días y pusieron la inflación de casi un año ahí adentro. Es una locura. Y esa inflación que es mentirosa, en algún punto es mentirosa. Porque a medida sí, porque digamos, abrís la heladera y te das cuenta que no es tan así. Cuando vos tenés un acumulado de inflación anual de por encima del 50%, estás diciendo que la gran mayoría de la gente que todavía tiene un ingreso más o menos digno, cada vez destina mayor cantidad de ese ingreso a comprar comida. Y la comida no tiene una inflación del 50% anual. La comida tiene una inflación de casi el 65% anual. Y en algunos casos más. Entonces, cuando vos destinás la mayor cantidad de tu ingreso a parar la olla, a morfar, tenés una inflación de base mucho más alta que la que puede llegar a tener aquel que suma productos de limpieza, repuestos del auto y demás. Están arrastrando a eso. Están arrastrando la supervivencia a enormes sectores poblacionales de la República. Hay un dato que es incontrastable. El otro día, yo trabajo en Infoplatense y en Sección 8, son dos portales que se enfocan acá en la región capital. Y habíamos hablado con Martelo, que es el defensor del pueblo adjunto, porque él había hecho un informe que no sé cuántas familias en todo el conurbano y área metropolitana se habían desconectado del sistema de la red de gas, porque no lo pueden pagar. Entonces fuimos a preguntarle concretamente, bueno, en La Plata, ¿cuánta gente es? Nos dijo, son 1.500 usuarios, o sea, vecinos, 1.500 familias y 2.500 comercios, o sea, son 4.000 medidores que se desconectan. Y tiró un dato más, hay colegios donde los comedores están funcionando a leña. O sea, la comida que hay muchos chicos, sobre todo en la periferia de La Plata, se están morfando solamente en el colegio. Sí, que comen únicamente en el colegio y la comida se la cocinan a leña porque ya no tienen gas. Y eso, como decís vos, en algún momento tiene un vuelto. Sí, tiene vuelto. Además, no nos hagamos los giles. Sabemos cuál es el vuelto, ya lo vimos cuál es el vuelto. A mí me desespera cuando los liberalotes, esos que en el año 89-91 nos decían que teníamos que enajenar absolutamente todo el Estado, te dicen, le gritan a, no sé, a algún representante de las distintas etapas, por ejemplo, del kirchnerismo, de 2003 a 2015, ustedes dejaron un 30% de pobreza. Por favor, encontraron un país que tenía más del 50% de pobreza. Y a ese país de más del 50% de pobreza, lo que nos arrastraron son las mismas políticas que hoy por hoy ofician de receta salvadora en este contexto. Es terrible. Sí, además... Es terrible. Anoche veía, perdón... metele, perdón. Periodismo de periodista, pero anoche veía al programa de Fantino, ¿no? Que se sorprende como decís vos, como si fuera una Carmelita Descalza. Ya no se puede sorprender más. Es un actor. Bueno, sí. Es una puesta en escena. Es como Mirta Legrand, que nadie la quiere, pero digamos, vos comprenderías muchas cosas si te das cuenta que es una puesta de escena. Porque es un actor. Alejandro Fantino es un actor. Yo lo digo, yo soy de Boca, he ido mucho a la cancha. Cuando el chabón estaba en Mitre, yo en la cancha escuchaba a Fantino. Claro, con la radio. Yo veía un partido recontra aburrido y el chabón por la radio me estaba pintando algo fascinante. Era Apocalipsis Now por la radio. Es un actor. Y es un buen actor en ese aspecto. Pero más allá de eso, habla de esa mesa de nutridos periodistas. Estaba Pablo Rossi, cordobés, el de Cadena 3. Exactamente. Y estaba Bebo Granado, ¿no? Lo conocemos, ha pasado por tantísimos... el señor de las cejas locas. Exactamente, uno de los fundadores de la divulgación económica en la República Argentina, junto con el Pelado Ramos, años 70, ámbito financiero. En un momento estaban haciendo un desarrollo de los planes económicos de la Argentina, desde los años 50 hasta... creo que llegaban hasta de la Rúa. No, lo último que mostraron fue a Rodríguez Sá y... el 2001. Y el tomar el toro por las astas. El 2002. Bueno, de enero del 2002. Exactamente. Y muestran a Martínez de Oz. Claro. Un minuto y medio de Martínez de Oz. Y al unísono, Bebo Granado y Pablo Rossi dice, qué bien suena.
Claro, son idiotas. Parecen idiotas. El tema es que, la verdad es que desde 1979 vienen diciendo esa cantinela. Bueno. Qué bien suena. Y te vienen diciendo, desde que Friedman inventó esto, lo que se denomina la teoría monetaria del neoliberalismo, qué bien suena. Pero es inaplicable, no lo aplicaron en ningún país del mundo. Lo hicieron pelota. Mirá Grecia. Claro. Recién ahora tiene algún índice positivo. O Portugal. Es Portugal, terrible que lo que zafó hicieron con Grecia. Terrible lo que hicieron con Grecia. Bueno, a eso apuntan nuevamente con la Argentina. Y los divulgadores son lo mismo de siempre. Lo que hay que hacer de una vez por todas es aplicar la memoria, es comprender que a nada bueno nos llevan estos tipos diciéndonos que nos conducen a donde nos conducen. Realmente nos llevan al deterioro, nos llevan al espanto. Nos llevan al borde del precipicio y siempre alguien nos hace dar el paso al frente, porque, como bien decís vos, digamos, yo tengo 57 años. Lo aclaro porque mucha gente por ahí dice, está hablando de cosas. Yo viví a Martínez de Oz. Claro. Lo viví a Cavallo, que fue el que privatizó la deuda, por ejemplo, del padre del actual presidente. Exactamente. La hizo pública, era privada, la hizo pública. Después, el menemismo. Deuda con la que el padre del presidente. Hay que decirlo esto. Deuda con la que el padre del presidente, de 7 empresas, pasó a tener 40 y pico. De la dictadura, pasó a tener 46. De 7 a 46. La capacidad de ahorro, ¿no? Que las compró con dinero ajeno, es decir, la compró pidiendo préstamos, que después terminamos pagando nosotros, claro. Tus hijos, mis hijos, tus nietos son los que van a pagar eso. Sí, El impedimento del desarrollo de tus hijos, de tus nietos, tenga la edad que tengas en la Argentina o estés recién nacido en la Argentina, el impedimento del desarrollo es lo que le permitió a Mauricio Macri y a un montón de tipos pasar más, claro. en 4 años de tener 7 empresas a 46. Claro. Bueno, estaba en los 70 Martínez de Oz, a principios de los 80 el amigo Cavallo. Uh-huh. Que volvió en los 90. Que volvió en los 90 con el expresidente de La Rioja. Volvió Cavallo con López Murphy en la época de la Alianza. 10 años después. 10 años después. Claro. Digamos, detonó el país en 2001. Digamos, para los que tienen menos de 20 años, les digo, en el 2001 detonó el país, pregúntenle a sus padres lo que pasó. Y todo siempre era el mismo discurso. Siempre. O sea, hay que achicar el Estado, hay que abrir las exportaciones, vamos a importar porque la industria nacional, qué sé yo. Paradójicamente, los industriales argentinos, digamos, como conciencia de clase nacional, mucha no tienen, porque siempre entran en el negocio ese, liquidan sus empresas, terminan importando, se va todo el diablo, los tipos tienen unos dólares y zafan. Lamentablemente, las cosas hay que decirlas como son, porque hay que ver. Como decís vos, el 48% de la capacidad industrial instalada está detonada y nadie se queja. La clase empresaria por sí misma. Yo voy a decir algo, una barbaridad. Hobbes me fajaría latigazos si me escuchase, pero. Como no te escucha, lo vas a decir igual. Claro. Tal vez hasta no tiene no tiene por qué ambicionar el bien común. La clase empresaria. A mí me encantaría que fuese así. Pero ponele más rusoniano, claro. Me encantaría que fuese, pero no tiene por qué. Los médicos no tienen por qué ambicionar el bien común. Los abogados no tienen por qué ambicionar el bien común. Los profesionales no tienen por qué ambicionar el bien común. Es el Estado el que tiene que dirigirse hacia el bien común. Es el Estado. Las políticas tienen que hacer un Estado que las aplique, que encuentre, que busque un rumbo, que lo sostenga durante mucho tiempo. Esto me parece que es fundamental. No le estoy quitando responsabilidad a la clase empresaria prebendaria de la República Argentina, claro, que durante años y años y años ha intoxicado nuestro sistema productivo. No estoy quitándole responsabilidad. Lo que digo es que por sí sola es muy probable que no tenga esa responsabilidad. Ahora, cuando el poder político no busca el bien común, estamos perdidos. Cuando el poder político lo único que busca es el deterioro del bien común, estamos directamente al horno. Y hacia donde estamos, ¿no? Y repasando, va subiendo la temperatura. Claro, y repasando, hace más de 50 años que pasa. Porque también hay instalado un discurso desde cierto sector de la derecha, sobre todo que dicen, no, porque los últimos 70 y pico de años,
digamos, los últimos 70 y pico años empezaría con el primer gobierno de Perón, para ellos, ¿no? Yo le pondría los últimos 4, que serían 75. Qué casual. Pero el tema es que, digamos, ellos dicen que quieren sacar todo lo que pasó en esos 70 años, cambiarlo. Sí, quieren volver a antes, Sí, claro. porque a partir de cuando empezaron esos 70 años que ellos cuentan, hubo jubilación, hubo obras sociales, hubo sindicatos que defendían los derechos de los que laburan, hubo vacaciones, hubo horarios de trabajo. Sí, yo te hago O sea, algunos nombres. Te voy a ellos mencionar, quieren volver a antes te voy de a eso. mencionar algunos nombres, vos decime cuál es la real afiliación peronista de esos nombres. Adalbert Krieger Bacena, posta, en serio, peronista. Álvaro Alzogaray, en serio, peronista. José Alfredo Martínez de Oz, Sociedad Rural, principal pabellón, peronista, ¿en serio? ¿En serio? Domingo Cavallo, ¿en serio, peronista? Ricardo López Murphy, ¿en serio, peronista? ¿De verdad? De verdad, digamos, el peronismo se ha mandado 10.500 cagadas. A través de ese enorme movimiento de masas populares, se han disfrazado algunas de las peores lacras que ha tenido este claramente. país, sin lugar a dudas. Eso digo, no está. Pero, una, es mi opinión personal, fue 2 veces presidente. Exactamente. Pero Carlos Menem. Claro. Ahora bien, se nos corta la luz. Ahora bien, no hay 70 años, muchachos, déjense bromar. Todos estos nombres tienen una rúbrica con el Fondo Monetario Internacional. Claramente. Todos y cada uno de estos nombres que acabo de mencionar tiene una rúbrica con el Fondo Monetario Internacional. Me olvidé de Duhovne. El Me olvidé de Prat Guy. Peronismo cero se llama eso. Cero peronismo. Claro. Cero peronismo. O sea que Dejémonos en broma. Y esto en una que mesa de dijiste vos- café el otro día discutiendo justamente de si eran 75 años, 70, haciendo la cuenta, gobiernos peronistas, nosotros subábamos 38 años y pico, ponele 40, incluyendo al compañero Rejano, Sí. poniéndolo en la misma bolsa. 35 si yo mal no saco la Bueno, cuenta. sí, son 38. Pero más allá de eso, de 38 a 70 hay 40 y pico. Sí, claro. Claro. O sea, y esos 40 y pico son de ellos, no son nuestros. O sea, Exactamente. si nos consideramos todos peronistas, ¿no? Yo, digo, para cerrar, veo los chicos. Sí, porque de están producción haciendo se señas, vuelven- parece se que se le vuelven está locos. hundiendo el barco. A mí, yo me quedo con algo que dijiste vos, digo, porque hoy hay un montón de millennials que se van a encontrar con el abuelo, que ya lo marearon completamente, que dice, hay que achicar el Estado, hay que achicar el Estado. Mirá, pregúntale a tu abuelo cuál era la escuela a la que él fue. Claro. Vas a ver que era un colegio nacional, seguramente, que seguramente fue fundado entre 1946 y 1950. Seguramente, ¿eh? Y hablaba maravillas de ese colegio, de esa escuela, que era una escuela normal, hablaba maravillas. Y vos por ahí vas a la misma escuela o a una, también una escuela estatal y está hecha pelota, ni gas. Muchas tienen, veces es la misma como escuela de tu abuelo. Ni gas tienen, como No tienen decía gas. Rubén. Es ¿Sabés posta. qué es eso? Eso es achicar el Estado. Eso es que cada 2 por 3 venga uno a achicar el Estado. Es eso lo que termina pasando. Y es terrible, es atroz. Porque vos que sos millennial, cuando tengas un pibe que va a ser, no sé, centennial, no sé cómo se Sí, no sé. New- Los millennials, no New- sé cómo se New llama. millennial, directamente no va a tener escuela. Y eso no lo podemos permitir. Claramente. Vamos al tacho. Gabriel, te agradezco mucho la visita. No, me encantó. Fue Gabriel Morini en Periodismo por Periodistas. El que depositó dólares recibirá dólares. Veníamos bien. Otro programa de política.